Buenos días, niños. Hoy vamos a hablar sobre género dramático. En el género dramático eh, es un género en el que se incluyen las obras literarias que están destinadas a ser eh, interpretadas o ser actuadas por unos personajes. Entonces, son unas obras literarias que el contenido presenta un conflicto propio de la naturaleza humana y que se conocen directamente a través del diálogo de los personajes. Entonces no son obras escritas como se escribiría un cuento, como se escribiría una fábula, sino que en esas obras vemos a los personajes, vemos qué dice cada personaje, qué hace cada personaje, cómo está el lugar donde están actuando los personajes. ¿Qué significa drama? La palabra drama proviene del griego drao, hacer o actuar, u orar, y en una obra dramática entonces muestra las acciones que llevan a cabo los personajes. Hay tres tipos básicos de obras dramáticas que son la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, la que nos habla de cosas, eh, digamos, fatales, que incluyen muertes, que incluyen cosas malas que le pueden pasar a las personas. La comedia, que nos hacen reír, y el drama son historias como tristes, eh, que digamos que nos dan una lección de vida. Los orígenes del teatro se dieron en Grecia en el siglo V antes de Cristo, en donde se hacían unas presentaciones en honor a Dionisos, que es un dios un griego, el dios del vino y la fertilidad. Entonces, en ese momento, las obras de teatro eran más de carácter religioso, y a partir de ese momento tuvieron siempre un carácter religioso, porque pues, ellos lo que hacían era hacer unas obras en honor a sus dioses. Eso se hacía en un espacio que se llamaba teatrón, o el lugar de contemplar, para contemplar, y eso eran los inicios del teatro. Entonces era un lugar donde había un público y el público observaba el espectáculo que se hacía en las obras que se le hacían en honor a sus dioses. En los textos dramáticos, que son las obras literarias, las obras dramáticas, las obras literarias que son obras dramáticas, tienen una estructura externa, que es el acto, la escena y el cuadro. Eso es lo que se da en el escenario. Y una interna, que es la presentación, el desarrollo y el desenlace, que eso se da dentro de la obra escrita. La finalidad del texto dramático va de acuerdo a la intención del autor. Entonces, si él quiere que la gente se ría, entonces pues ya sería una comedia. Si él quiere que la gente reflexione sobre la vida, entonces sería algo como dramático, como muy triste. Y si quiere hablar sobre ya algo, sucesos, digamos, muy que incluyan muertes o tragedias, entonces sería la tragedia. Eh, los recursos teatrales que se utilizan en el teatro, en una obra de teatro, son la escenografía, los actores, el director, el público, el vestuario y la iluminación. Ya vamos a verlos cada uno. En el lenguaje dramático están los diálogos y las acotaciones. Los diálogos son los que en el texto literario, en el texto dramático, nos aparece como lo que dice cada personaje. Entonces dice Juan, me acabas de decir que nos íbamos a casar. Eso diría Juan, ¿cierto? Entonces esos son los diálogos. Y las acotaciones siempre están entre paréntesis, y las acotaciones son las que nos dicen cómo deben hablar los personajes, si deben expresar algún sentimiento, si deben entrar, si deben salir, eh, si deben golpear una puerta. Dice también cosas sobre el escenario, qué debe estar en el escenario, si está de día, si está de noche. Esas son las acotaciones. Entonces, miremos ya aquí cada uno de los elementos de un montaje teatral o de una obra de teatro. Entonces, la dirección siempre tiene que haber un director, que es el director es se basa en el texto, que es el guión teatral,
en donde están todos los sucesos, las acciones, donde se cuenta la obra teatral para presentarla ante el público. Entonces el director y el texto tienen mucho que ver, porque el director se basa en esas acotaciones que nos da el texto para decirle a cada personaje qué es lo que debe hacer y para decir cómo se debe hacer la obra. Entonces están los personajes, que son los que hacen la actuación. Entonces hay personajes principales, secundarios, y son los que nos cuentan, digamos, la historia, pero haciendo, haciendo cada uno de sus personajes. La escenografía, que es cómo está decorado el escenario. Entonces, la escenografía tiene que ser de acuerdo a la escena que se va a presentar. Entonces, si la escena es de noche, si la escena es de día, si la escena es en un lugar cerrado, si es en una alcoba, si es en un estudio, si es en una sala, si es en un salón muy grande, si es en un bosque. Entonces, dependiendo de donde sea, así mismo debe ser la escenografía. Entonces, cómo está decorado el lugar. El lugar debe estar decorado de acuerdo a la escena que se va a presentar. La iluminación. La iluminación también tiene que ver con precisamente la escenografía. Entonces, si es de noche, si es de día, entonces la iluminación va a ser más suave, más brillante. Por lo general, en la iluminación siempre hay un reflector que muestra al actor que está o al personaje que está hablando y va siguiendo cada secuencia de cada uno de los personajes. El vestuario, que es la forma como van vestidos cada uno de los personajes de acuerdo a el texto, de acuerdo a cómo a la época en la que se está hablando en el texto, si es una época antigua, si es una época moderna. La música, que es como el fondo de la obra, o si hay en la obra espacios en donde cantan. Eh, Está el teatro, que es el lugar en donde se representa la obra. Entonces el teatro está el escenario y el lugar donde está el público. Entonces todos esos son elementos del teatro. Entonces si nos damos cuenta aquí, esto es una representación gráfica de un escenario en donde todo está condicionado es como una alcoba de 3 niños. Entonces está la cama, está la mesita donde ellos comparten, están sus ventanas y todo se acondiciona en el, en el escenario. Esto sería como una escena, ¿no? Entonces, todos esos son los elementos, las características del teatro. Eso es para que lo tengamos en cuenta para el desarrollo de la guía. En la guía, en la guía, en la guía lo que vamos a tener es precisamente la explicación de lo que es el teatro, de los orígenes del teatro, y en la guía vamos a tener unos puntos en los cuales vamos a tener que contestar unas preguntas sobre un pequeño guión teatral que les dan ahí, una escena de una obra de teatro, en donde hay unos personajes. Entonces la idea es que ustedes contesten las preguntas y después hagan un dibujo de los personajes y después hagan, así como aquí hay, hagan una imagen, hagan un dibujo del escenario como lo describen ahí como lo describen en la primera parte de la escena. Entonces ahí dice que es de noche, que está la luna, que hay un búho que se está acercando a la luna, que hay un señor que está escribiendo poemas, que hay 2 enamorados, que hay un vídeo que está tocando un violín. Entonces todo eso haría parte de esa escenografía para esa escena. Eso es lo que ustedes van a hacer en la guía. Cualquier cosa, cualquier pregunta, entonces me dicen y ya con eso ya que damos finalización a la explicación.